mayo en el marco del Día del Trabajador. Lo tenemos en línea para conversar con él. Emiliano, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, y buenas tardes a toda la audiencia. Te agradezco a vos y a ustedes por el espacio. Bueno, ¿de qué se trata esta convocatoria para todos los trabajadores en un día tan especial? Bueno, Mario, la verdad que sí, realmente es un día muy importante, como ya sabemos, el 1 de mayo, Día de los y las Trabajadoras. Nosotros lo que hacemos este 1 de mayo es un encuentro de los trabajadores de las comunidades. La idea es, más allá de agasajar al trabajador, hacer un encuentro, ¿no? De poder juntarnos y pasar un buen momento. La idea es poder analizar un poco el contexto que se está viviendo hoy, sobre todo en lo que es lo que comúnmente decimos, ¿no, Mario? El laburante de las localidades, ¿no? El laburante, cómo está hoy. Realmente es una situación muy compleja. La idea es poder analizar cómo está el trabajador de nuestras localidades, el laburante, las familias, y también, sobre todo, el joven trabajador, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene para hoy y para el futuro en nuestras localidades? Porque muchas veces se habla del trabajador en general, ¿no? A nivel país, pero nosotros lo que queremos hacer es tener más precisión en lo que ocurre con el laburante en nuestras localidades, ¿no? Entonces, queremos analizar esa situación en todos los sectores, tanto el sector privado como el sector público. Obviamente en el sector público ya sabemos más o menos cómo estamos, ¿no? Realmente es muy complejo la situación que viven los trabajadores del Estado público, del Estado municipal sobre todo. Y bueno, y en la parte del sector privado no escapa tampoco a la situación económica, y bueno, la idea es poder analizar y que cada sector, porque obviamente hay gremios que están invitados de distintos sectores, como el gremio de los trabajadores municipales, también del sector privado, como es el maltero, por ejemplo, el gremio docente, de cómo están los docentes de nuestras localidades, y bueno, en general la idea es poder tener un informe, lograr hacer un informe de la situación que tiene el trabajador hoy en día en nuestras localidades. Hoy creo que no debe haber mayormente diferencia. Creo que uno puede analizar determinados empleos. Uno ve que el rubro bancarios acaso deben ser de los mejores remunerados y los que han logrado los mejores aumentos. En comunidades como las nuestras, uno entiende que los empleados de entidades importantes, productivas, tienen la tranquilidad, la estabilidad laboral, no sé si el buen ingreso. Y después empresas como Umpuan, Maltería, si bien es un importante nicho, para la comunidad no creo que sea un número significativo. Y lo de docente me da la sensación de que está parecido a lo que ha ocurrido con años anteriores. Digo, este es un contexto donde se ha aplanado la pirámide, creo que se ha apretado hacia... No hay pirámide, sino que se ha achatado todo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros cuando hablamos vos nombrás a los empleados de Maltería Pampa, cuando vos hablas, cuando vos hablas con los trabajadores, digamos, con los empleados de Maltería, en comparación a otros años, ¿no? Con gente que se ha jubilado, me ha dicho, mira, nosotros cuando yo trabajaba ganaba tanto en dólares, ¿no? Claro. Y hoy cuando se traslada, lógicamente es infernal lo que le ha bajado. No y estamos hablando de una empresa que siempre ha tenido digamos una buena fama en cuanto a los sueldos que pagan, ¿viste? Entonces claramente si a una empresa en la cual siempre ha tenido buenos sueldos en comparación al resto de lo que es, no sé, empleo de comercio o empleo público, hoy que se sienta de esta forma, imagínate el resto, ¿no? La verdad que
contexto muy difícil digamos, hoy no tenemos todas las respuestas ante esta situación, pero sí tenemos todas las preguntas. Nosotros por eso el encuentro también es un poco de eso, de tratar de lograr captar la mayor información posible de lo que ocurre para tener un panorama completo, ¿no? Para poder hablar con certeza y que cada representante en estos gremios, ¿no? Pueda decir de cómo está, de cómo se le afectó, en qué hay. Obviamente algunos gremios van a decir, mira, en esto se mejoró, en esto se empeoró, pero la idea es tener un cotejo general de lo que ocurre, ¿viste? Pero la verdad que incluso las empresas que siempre han pagado buenos sueldos hoy se sienten muy complicadas. Emiliano, esto ustedes lo hacen en búsqueda de tener el mapa generalizado del empleo privado y público del distrito de Puan para lo que sería el día de mañana la construcción de la plataforma política de ustedes. También pasa por ese lado, sí. No sé si es el objetivo final, pero sí es tener una real información sobre con qué nos vamos a encontrar el día de mañana, ¿no? Porque estamos a mitad de año, Mario, y la realidad es que se va a hacer muy difícil terminar este año, se va a hacer muy difícil para todos los sectores comerciales, productivos y los trabajadores, por supuesto. Va a ser muy difícil y todavía resta todo el año que viene, Mario. Entonces necesitamos tener la información real de cómo está todo, ¿viste? Más allá de que uno sospecha, por más allá de que uno habla y que ya intuye, ¿no? De que los datos que vamos a recabar no son alentadores, pero sí es necesario tenerlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno no tiene realmente la base de cómo está, después uno no puede venir a proponer milagros o proponer locuras que no pueden ocurrir, sino que hay que planificar algo real y sobre todo con los trabajadores del Estado público, ¿no? Sí, yo creo también en esto, Emiliano, vos lo vivís todos los días por la empresa familiar que llevan adelante ustedes. También hay una realidad, que si el propietario, el empleador, no factura lo que tiene que facturar de acuerdo a lo que el producto que ofrece, aún queriendo y teniendo todas las mejores intenciones, es difícil también poderle mejorar el sueldo al empleado, porque el movimiento, la caja diaria, seguramente no es la misma de ustedes que tienen hoy, quizá aún con alguna venta más, representa un volumen en dinero muy inferior. Sí, por supuesto, que cuando se hace el análisis se piensa no solamente en la situación del trabajador, sino de cómo se genera el empleo, en el sector privado sobre todo. Eso también se va a analizar. Nosotros tenemos una estadística bastante actualizada, ¿no? De un estudio que se hizo, un análisis que se hizo de la revista Tecla, tal vez obviamente es muy conocida. Sí, sí. Es un informativo que, bueno, y ahí plantea, ¿no? De cómo se desarrolla o cómo se distribuye la generación de empleo en nuestros distritos, por ejemplo. Y en Puan la estadística dice de que el empleo se genera más en el comercio que en la industria y que en el campo. ¿Qué significa eso? De que la mano de obra directa la generan los comercios y la industria en las localidades y no así tanto en el campo como era antes, ¿no? Esas realidades fueron cambiando. Entonces, cuando la crisis golpea en nuestros pueblos a los comercios y a la producción, se golpea directamente también al trabajador. Por eso lo que vos decís tiene coherencia, porque realmente no escapa, o sea, no se le puede pedir pera al olmo. Digamos, ya no, los comercios no pueden más, digamos, ¿no? O sea, no, con los costos que se tiene hoy para mantener, realmente está muy difícil. Nosotros hablamos, Mario, con proveedores, con productores, con comerciantes, con distribuidores, con panadería, con todos.
hablamos con todos y todos están en la misma situación. Incluso hoy ya empezó a agravarse en el sector del campo, que es un sector que muchas veces ante ciertas crisis a veces no están tan golpeados, pero hoy ya se sienten golpeados, y todos los sectores digamos coinciden en un dato, que es que los costos que se tiene para producir, los costos que se tiene para criar, para sembrar, por ejemplo, los costos que se tiene para mantener un comercio es enorme, y el ingreso que se tiene por esa actividad es muy pequeño, digamos hoy, ¿no? Eso se debe a la caída del poder adquisitivo que tiene la gente. Entonces, entre en la gran cantidad de costo que tiene, con el ingreso que tiene, le deja un margen de rentabilidad muy pequeña. Claro. Entonces, hoy el campo va a decir, mira, la rentabilidad que tengo es tal, es muy pequeña. El camionero te va a decir, mira, la rentabilidad que tiene hoy el camión es tal, es muy pequeña. El comercio, la rentabilidad que tiene todo lo que se produce, todo lo que se comercializa, todo tiene un margen completamente pequeño. Ese es el gran problema de hoy. Poco ingreso, el costo muy alto, y eso deja un margen muy pequeño de rentabilidad para el ejercicio comercial, digamos. Entonces, lo que vos decís es muy cierto, Mario, y eso nosotros lo vamos a analizar también. No es que se va a analizar solamente la situación del trabajador, sino todo el contexto que genera que el trabajador esté, digamos, con estas dificultades, porque uno habla del trabajador, pero a mí me gusta hablar del laburante de pueblo, porque el laburante de pueblo es el que sale todos los días a laburar, el que tiene una familia atrás, ¿viste? Y cuando vos hablas un laburante de pueblo, estás hablando de una familia. Tal cual, entonces, tal cual. Hoy las familias, ¿cómo están? Y están en un completo endeudamiento, con tarjetas, con financieras, La verdad que nosotros lo vemos en el comercio, como vos decías, la gente a partir del día 15 empieza a utilizar las tarjetas de crédito para comprar comida, Mario, y eso es una realidad que la van a ver en todos los comercios, y eso es una señal bravísima, Mario. Eso es la evidencia más grande que tenés hoy en la situación del empleado, es el trabajador, es que utiliza la tarjeta o el financiamiento para poder mantener sus costos diarios normales, que tendría que ganárselo con su propio sueldo. Sí. Entonces realmente la situación es muy compleja, Mario, esa es la realidad. ¿A qué hora va a ser el encuentro, Emiliano, en el día de mañana, viernes 1 de mayo, en el salón de los Malteros, en Avenida Malvinas? No, es el encuentro es en la calle Isla Malvinas 640, es el complejo 1943. Ah, correcto. Tal vez lo conozcan como Hitler. Como Gustavo Hitler, sí. Exactamente. Y va a ser a las 11 de la mañana. Lógicamente vamos a tener el encuentro, vamos a dialogar un poco de la situación, y a la misma vez durante el encuentro se va a compartir unos choripanes, va a haber torta, mate, café, ¿viste? Se va mientras se va charlando y se va dialogando, se va a ir compartiendo algo. Así que bueno, están todos invitados, aquel que se quiera acercar, escuchar, dar su palabra, decir, mirá, en mi sector, mi trabajo está en esta situación, esto antes me pasaba, antes no me pasaba, ¿viste? Poder dialogar y que la gente se sienta libre de opinar. Está muy bien. Te llevo a otro terreno. Fuiste concejal, lo hablábamos días pasados. Sos el referente de un espacio político que quiere construir una propuesta para las próximas elecciones. Están en ese proceso. ¿Escuchaste las declaraciones del concejal Lucas Delgado? Sí, ayer estuvimos escuchando con toda la agrupación prácticamente la situación que ocurría. Lógicamente, bueno, es algo que nosotros los veníamos también anunciando. Yo creo que dentro del arco político, todo el arco político del distrito de Puan venía anunciando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que era, desde que asumió la gestión de Reyes, no hizo más que ajustar, ¿no? al sueldo del empleado y del jubilado municipal, para poder lograr en primera instancia sanear las cuentas municipales, y en segunda instancia lograr los objetivos que tenía esta gestión, que es la de gestionar inversiones, gastos en bienes de uso, parque automotor,
que nosotros creemos que es correcto, ¿no? La obra municipal, que hacía tanto tiempo que estaba parada, también volvió a ser una realidad, y que nosotros no estamos en disconformidad con eso, pero sí estamos completamente en disconformidad que se utilice la buena calidad de vida de la gente, de las familias, para poder financiar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre ahora con esta respuesta que da el Tribunal de Cuentas ante la consulta que hizo el Consejo Deliberante, aparentemente, porque todo lo que nosotros hoy sabemos es a través de los dichos del concejal Delgado, no pudimos acceder a la respuesta original, lo cual no puedo darte una opinión real sobre lo que dijo el Tribunal de Cuentas, sino que yo te puedo dar una opinión de lo que dijo el concejal Delgado, que dice el Tribunal de Cuentas. Pero por lo que él había dicho ayer, queda más que da por sentado de que el ajuste se hizo de mala forma. Éticamente ya es desaprobable, pero sobre todo técnicamente lo hicieron de mala forma, digamos, ¿no? Y el Tribunal de Cuentas respondió sobre esto. Y eso no es una respuesta inocente del Tribunal de Cuentas y que no pasa nada. Yo creo que ahora esto abre un hilo de esperanza también para el empleado municipal y para el jubilado, que ha perdido poder adquisitivo como nunca, creo, con esta gestión. Estamos hablando de que hablan de el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que tanto se habló de que no estaba homologado por el Consejo. Se habla de una consulta sobre el presupuesto, ¿no? De mala, digamos, no se utilizaron los mecanismos que se tenían que utilizar para volver a presentarlo. Se habla del 5% de la antigüedad. Todo ese dinero que se le ajustó por esta política salarial que tiene el regismo, digamos, hoy, bueno, queda más que claro, Mario, de que los empleados municipales y el Consejo Deliberante tenía razón. Por ende, ahora, ese luz de esperanza, vamos a ver qué camino toma, ¿no? Porque hoy el Tribunal de Cuentas responde la consulta del Consejo, pero ¿cuál es la vía que se tiene que tomar hoy para poder realmente trabajar y que se vuelva al empleado y al jubilado municipal el dinero que le han sacado, digamos? Delgado habló de aproximadamente 3 millones de dólares, que son un equivalente a 4.400 millones de pesos, ¿no? Se habla, ese es el ajuste, ¿no? También hay algo que yo quiero dejar en claro, Mario, que es una apreciación propia mía. El empleado municipal hoy está en este tembladeral, digamos, ¿no? De encontrarse con el ajuste, todo pasó por él, la quita de coeficientes, ¿no? Eso fue un golpazo. Y hoy, digamos, ¿cuál es el camino que va a tomar el empleado, Mario? ¿Vos qué crees que va a hacer? ¿Los gremios qué harán, digamos, con todo esto? A ver, uno ha sido crítico muchas veces de los gremios, en el sentido que uno ha visto a través de muchísimos años de gremialistas con poder adquisitivo, de representantes ricos y representados pobres. Lo vemos en televisión, Emiliano, cuando hay un encuentro de distintos gremios que se reúnen bajo el amparo de la CGT, y vos ves llegar a sindicalistas en vehículos que por la de ellos seguramente no lo tendrían. Ahora bien, quiero pensar que los gremios fueron creados para defender al asalariado. En esto, así debería. En esto yo coincido que una de las herramientas para no judicializar esta propuesta, que es una de las alternativas, o esta respuesta que da el Tribunal de Cuentas, que es una de las alternativas, sería el diálogo entre todos los actores del Consejo Deliberante, los gremios y el municipio. Yo creo que con diálogo se puede zanjar las diferencias aún más grandes, ¿no? Por supuesto. Exactamente, vos diste ahí una clave que justamente es una de las carencias que más tiene este Ejecutivo, que es la del diálogo. Esa soberbia que muchas veces se ha hablado y hemos hablado
muchas veces de la soberbia con la que se lleva adelante la gestión, no ha logrado de que se determine un diálogo preciso con el Consejo Deliberante. Esta es una gestión que tiene minoría en el Consejo, no es como la gestión anterior que tenía una mayoría y utilizaban el Consejo como una escribanía, ¿no? Entonces, hoy no queda otra, Mario, que utilizar lo mejor que tiene la democracia, que es la conciliación, es el diálogo, es la propuesta, es el trabajar, es manosear el proyecto, sacar, poner, laburarlo y que salga unánimemente, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las grandes fallas que ha tenido el Ejecutivo y que no ha sabido trabajar en conjunto con esta división de poderes que hay que respetarla. Esta división de poderes que hay que respetarla. No respetó la división de poderes con el Consejo Deliberante, que es el poder legislativo, de la misma forma que antes tampoco se había, durante el castelismo, Mario, no se respetaba. Se utilizaba el Consejo como tenían mayoría, todo pasaba como una escribanía, ¿entendés? Entonces, muchas veces, y esto es algo que yo quería aclarar y hoy se me pasó, Mario, lo que dice el concejal Delgado tiene razón con lo del Tribunal de Cuentas, pero yo no me olvido quién es el concejal Delgado, porque cuando nosotros estábamos y ellos eran gobierno, utilizaban la misma vara que Reyes, el Consejo Deliberante. Y también cuando el municipio explotó por el aire financieramente, ninguno de los que hoy están hablando de esto puso la cara para hacerse cargo de lo que habían logrado. Por eso lo del concejal Delgado es algo que el empleado municipal tiene que entender y tiene que abrir los ojos. Ojo, que los que estuvieron anteriormente volaron por el aire el municipio y utilizaron el ejercicio del Ejecutivo para un clientelismo electoralista. Por más que hoy parezca que son los paladines de la justicia, por más que hoy Delgado tenga razón con lo que dice el Tribunal de Cuentas, no hay que olvidarse que cuando fueron gobierno no tuvieron esta misma perspectiva, no tuvieron esta misma vara para medir las situaciones. Entonces, tiene razón el concejal Delgado hoy, pero no se olviden con qué huella está arando el empleado municipal. Ese es un aprendizaje que deberá dejar la democracia con el correr de los años, porque uno que tiene algunos años, en el caso mío, tengo algunos años más que vos, Emiliano, no me da la autoridad por la cantidad de años vividos para expresar o dar consejos, todo lo contrario, pero tristemente eso es una falencia que ha tenido y ha mostrado la política más allá de la ideología. El que tiene el poder lo quiere ejercer a costa muchas veces de medidas que no resultarían legales, y la oposición pretende tener paridad de fuerza con quien tiene supremacía en el Consejo Deliberante. ¿Y qué pasó ahí? Cada uno en distinto rol tuvieron comportamientos parecidos, porque uno lo ha visto a nivel nacional, lo ha visto a nivel provincial y también se ve a nivel municipal. Es decir, que cuando tenés mayoría te gusta usarla como escribanía, cuando no tenés mayoría pedís que te escuchen. Quiere que te escuchen, exactamente, sí. Bueno, eso habla de una coherencia, ¿no?, política. Muchas veces ocurre, sí, ni hablar que sí. Por eso nosotros, digamos, desde esta postura de oposición, a la gente, el año que viene, lo vamos a proponer, de qué forma vamos a recuperar el poder adquisitivo de los empleados, con qué presupuesto, de qué forma, con qué, digamos, porque lógicamente al cambiar el rumbo de cómo se utilizan los recursos públicos, te genera, lógicamente, cuando uno invierte más recursos en los empleados municipales, va a sacar recursos de otro lado. Entonces, donde vos llenás las cuentas para los sueldos, los llenás de un lado, se va a vaciar del otro,
¿entendés? Ujú. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear para que la gente, para no tener esta doble vara, la de ser opositor o la de ser oficialismo, para no tener esa diferencia, nosotros vamos a proponer como oposición el año que viene, cuando ya sea electoral y que tengamos que demostrarle a la gente qué haríamos si fuésemos gobierno, le vamos a dejar en claro al empleado municipal y al jubilado municipal de qué forma lo vamos a recuperar, con una planificación, en cuántos años, sin perder la inversión, porque nosotros estamos de acuerdo con eso, y sin tener un déficit que es lo más complejo para el municipio. Entonces, la audacia en la gestión municipal está en lograr tener un equilibrio entre lo que se gasta, en lo que se invierte, digamos, en bienes de uso, en inversiones, en todo lo que se hace, y en lo que se invierte en sueldos. Tiene que haber un equilibrio porque no se puede volver a repetir lo que ocurrió hoy, la de recuperar las finanzas municipales o la de invertir en distintas situaciones del municipio a costa del bienestar de las familias municipales. Entonces, nosotros, para no tener esa doble vara que estamos hablando en este momento, le vamos a proponer algo claro, porque si uno escucha a todo el arco político, todos van a hablar del empleado municipal y todo, pero nadie, absolutamente nadie, quiere explicar de cómo va a ser para recuperar eso. Entonces nosotros lo vamos a explicar y vamos a tener un proyecto completamente transparente para que la gente lo vea, y no le vamos a proponer soluciones mágicas, sino le vamos a proponer algo tácito, algo que se pueda ver y practicar. Sí, uno también desde afuera y viéndolo desde el lado del contribuyente, el contribuyente va a decir, bueno, está muy bien el tema del empleado municipal, y al que paga los impuestos cuando le toca. Bueno, por eso mismo nosotros necesitamos tener un equilibrio entre eso. No podemos abandonar uno para darle al otro. Obviamente hay prioridades, ¿no? Ante una situación, no podemos dejar al empleado en la marginalidad porque necesitamos cubrir otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí cada gestión sabe cuál es la prioridad, ¿no? Entonces, obviamente uno cuando habla de Reyes, su gestión no es la prioridad, lo social, ¿no? Eso está claro. Bueno, para nosotros sí. Entonces, hay que recuperar eso. No hay que dejar que el municipio vuelva a caer en lo que ocurrió con el castelismo, que implosionó financieramente, pero tampoco tenemos que dejar de invertir y de que progrese, para poder el municipio que progrese, digamos, en cuanto a parque automotor, inversiones, lo que sea, para que el vecino y el contribuyente obtenga a cambio esa contraprestación que tiene que tener. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Nosotros planteamos eso. Yo no sé si el resto del arco político plantea esto, porque, qué sé yo, te voy a dar otro ejemplo de que cuando todo el arco político no plantea soluciones y se queda solamente en la crítica. Por ejemplo, con la designación de un familiar en el ente de salud de parte del intendente, ¿no? Eso generó una polémica gigante. Bueno, nosotros tuvimos una solución para eso, para que no ocurra el nepotismo en el municipio. Y la solución fue una ordenanza antinepotismo. Nosotros la presentamos en el 2020. Fue rechazada por todo el castelismo, incluso los concejales que hoy están en ejercicio, ¿no? Entonces, cuando eran gobierno no querían una ordenanza antinepotismo. Hoy se quejan del nepotismo. Bueno, muchachos, no, viste, hay que ser un poco más coherente. Yo creo que lo que espera la gente es respuestas políticas a esta situación. Bueno, ¿cuál es la respuesta política? La vamos a dar nosotros. Vamos a volver a reformular la ordenanza antinepotismo, que ya presentamos en 2020 y fue rechazada. Ahora la vamos a volver a presentar mucho más ampliada, mucho más, digamos, precisa, y que la vamos a presentar al Consejo Deliberante y que los concejales puedan trabajarla, ¿no? Y de esa forma no quedarse en la crítica nada más, sino darle la respuesta. No queremos que un funcionario designe un familiar de forma directa. Bueno, hay que crear los mecanismos necesarios de transparencia para que eso termine de ser, que no se pueda designar directamente a un familiar. Bueno, ¿cuál es la respuesta entonces? Vamos a crear una ordenanza. ¿Viste? La verdad que no hay mucha vuelta. Si realmente quieren terminar con el nepotismo, no se queden en la crítica nada más.
construyan una solución. Bueno, entonces nosotros, para no quedarnos con eso, con la ética, obviamente está mal, nosotros lo vemos éticamente está mal cómo se designó, ¿no? Pero no estamos hablando de la idoneidad de la persona. Yo creo que es idónea la persona que se designó. Yo creo que es muy idónea, pero los mecanismos que se utilizaron son completamente antiéticos, intransparentes. Por ende, nosotros lo que vamos con esta ordenanza que vamos a presentar, para que los concejales puedan trabajarla, trata de cortar con eso y tratar de plantear los mecanismos transparentes para que las designaciones, por más que sea un familiar, sea a través de un concurso. Si demuestra la idoneidad exacta de que tiene que tener, va a ocupar el cargo y va a ser elegido. Así sea un familiar. Pero lo que tenemos que lograr es que los mecanismos sean transparentes y dejen de que toda la gente que se sienta idónea para ocupar ese cargo pueda acceder a ese concurso por oposición y rendir, ¿no? Ese es el mecanismo real. Hoy eso no se logró y tenemos este nepotismo, por más que nos guste o no nos guste, es nepotismo, Mario. ¿Qué vamos a decir? Que técnicamente en política eso se llama nepotismo, no hay vuelta. Entonces, el mensaje es el siguiente, ¿viste? No podemos quedarnos con la crítica, hay que dar respuesta. Está muy bien. Emiliano, te agradezco mucho este tiempo, éxitos para la convocatoria y seguramente seguiremos en diálogo. Perfecto, Mario. Bueno, te agradezco el espacio como siempre, a vos, Adriana, y bueno, estaremos en contacto. Un saludo a toda la gente de Felipe Sola, de Villa Iris, que seguro nos escuchan, y bueno, a la gente de Puan y de la zona. Feliz Día del Trabajador también, por supuesto. Pero por supuesto, muchas gracias, Mario, gracias a vos, Adriana, feliz día para ustedes también y para toda la gente que trabaja honestamente y quiere salir adelante. Emiliano, abrazo grande, gracias. Un abrazo grande.